Bien, estamos ya en la primera parte del programa. Jorge del Castillo, congresista del Partido Aprista peruano y encargado de la Comisión Especial para el Monitoreo de la Crisis Internacional, está con nosotros en esta primera parte. Gracias por estar con nosotros, congresista del Castillo. Bienvenido. Gracias. A ver, hoy se ha reunido usted tanto con miembros de las SBANC como con miembros de la Asociación de Consumidores. ¿Qué es lo que en un principio han propuesto ambos lados? Bueno, este es un proyecto que hay una iniciativa del Ejecutivo y después de otros congresistas, que plantea, digamos, en principio, el sueldo, asiste en el banco, es el sueldo y debe ser intangible y no puede ser tocado. Entonces, en principio, me parece bien. El problema es la operatividad del asunto, ¿no? Todas las personas, especialmente la gente de menores recursos económicos que tienen remuneraciones bajas, cuando van a un banco y van a pedir un préstamo, ellos no tienen de repente una propiedad que acreditar, no tienen otro bien que dar en prenda, no pueden hipotecar nada. ¿Cuál es la garantía? Su sueldo. Y en todo caso el ingreso familiar. Con eso la gente compra su casa. Eso ha permitido que en los últimos años, y gracias al mejoramiento de la economía nacional, por ejemplo, el número de personas que tienen cuenta en banco ha aumentado. Los números de créditos han aumentado. Se ha reducido la morosidad. Más gente tiene acceso a comprar su casa y más gente a comprar bienes. Y se quiere que eso vaya creciendo en el tiempo. Y esa es la idea, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también hay que tener cuidado en que el sueldo no vaya a terminar todo en el banco, ¿no? Es decir, pagando, compensando una deuda por desinteligencia que existe. Pues si no, la gente ¿de qué come? Perdón. ¿Con qué paga la casa? Además, existe el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, según el artículo 26 de la Constitución, que supone que el trabajador debe tener límites para la disposición de sus derechos. Claro. O sea, la ley lo establece así. Hay una serie de, inclusive, precedentes hace muchísimos años en la legislación peruana. Por ejemplo, la casa donde uno vive puede ser inembargable, en virtud de una figura jurídica que se denominaba hogar de familia, ahora se llama patrimonio familiar. Entonces, uno teniendo deudas, no puede preservar su casa y no ser sujeta de embargo, tampoco la puede vender, no la puede hipotecar, porque es el hogar de la familia. Cuando una persona tiene un juicio hasta por alimentos, no es embargable todo el sueldo, hay un límite en el tema. Entonces, que hay precedentes, los hay, de preservación del ingreso familiar, y me parece perfecto. Yo creo que eso hay que preservarlo. Y eso es lo primero que hay que rescatar. Claro. La pregunta es cómo. Ahora, el tema es que no por salvar ese tema nos vayamos a un extremo que terminemos matando, vamos a decir, la opción que tiene la población de acceder a un crédito. Exacto. ¿No? Y así mandar, no voy a decir la palabra que pensaba utilizar, pero evitar que la bancarización continúe y por lo tanto que más personas tengan acceso a los beneficios que el sistema financiero otorga. La bancarización es un procedimiento positivo, favorable, que ordena las economías y hasta permite controlar los gastos excesivos y detectar fugas tributarias. Por eso el ITF, cuando se crea y se mantiene, para poder controlar ese tipo de cosas. A la gente que pone mucho dinero y saber que no tiene una fuente aparente, ahí tienes tú como identificarlos. Pero volvamos al tema, ¿no? Entonces, es una disposición bien difícil de regular. Hay algunos que dicen que el límite sea 1.800 soles, que es el equivalente a lo que el Código Procesal Civil decreta como una base inembargable, pero el 90% de los trabajadores llega a 1.800, de 1.800 para abajo. O sea, probablemente si un trabajador que gana 1.800 no le pueden tocar en el banco, no puede comprometer nada de los 1.800, bueno, simplemente el banco no le da ningún préstamo. Claro, bajo ese concepto, el que gana el mínimo no va a tener acceso a ningún préstamo, ni para vivienda, ni para consumo, ni para nada, para estudios, nada. Además, hay personas que podrían tener, por ejemplo, si deja de ser sujeto de crédito, compra su casa propia, ¿no? El presupuesto familiar
de repente puede comprometer el 100% de su sueldo el esposo y no comprometer el de la señora y el de algunos de los hijos que forman el ingreso familiar o alguna remesa que viene del exterior. Entonces, ¿es posible comprometer todo el sueldo? Es posible cuando hay otros ingresos, ¿no? En fin, son casos distintos. Acá lo importante es buscar, como es muy difícil legislar en este tema, pues se puede ser impreciso, se puede cometer un graso error, se puede terminar matando a los huevos de oro, o se puede terminar favoreciendo un atropello incalificable como quitarle todo el sueldo a la gente súbitamente. Entonces, ASBAN, la Asociación de Bancos, pidió una conversación. Hemos tenido una conversación con ellos y también con ASPEC. Y ojalá podamos después hacer una conversación ya conjunta, inclusive con Indecopi y la SBS, me parecería estupendo, para poder buscar puntos de conciliación y de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de ASBAN? ASBAN no es que haya una propuesta, ellos están muy claros en que no pueden, hay que buscar un mecanismo para, vamos a decir así, preservar el ingreso familiar, pero tampoco no matar la posibilidad de compensar por el banco, sino el banco se aleja de ese cliente. Y ASPEC ha sido también muy docente cuando ha dicho, nosotros no queremos aquí ninguna figura tremendista que termine matando un proceso que beneficie a la gente más pobre. Hay que buscar el equilibrio, ni tampoco queremos, el doctor Jaime Delgado fue muy didáctico con esto, nosotros que no queremos avalar ninguna política de perro muerto, lo dijo así. Entonces, esto es muy interesante. Pongo como antecedente lo siguiente. ASPEC, la Asociación de Defensa del Consumidor, tuvo un golazo en media cancha cuando llegó una denuncia pública los dólares con los sellitos, ¿no? Se discutió acá, fue materia de gran alboroto. Pero privadamente se reunieron la Asociación de Bancos con la Asociación de Defensa del Consumidor, ASPEC, y tomaron un acuerdo. Y todo el mundo se le beneficia. Cuando se habla y se respetan, hay soluciones. Y fue un poroto para ASPEC y buena por ASBAN, que aceptó y dio un paso atrás, corrigió algunas cosas. Hoy yo creo que podemos intentar lo mismo, ¿no? Y nosotros siendo, si Dios mediante, si ellos lo aceptan, una especie de facilitadores de esta participación, en la que Indecopi tendría que también estar presente, la superintendencia de bancos también presente, y lograr un acuerdo en que encontremos o la cifra apropiada que se maneje. Tengo que considerar que en el Congreso es bien difícil que nos pongamos de acuerdo si es 550, 800, 1200 o 1800. Una fórmula puede ser, oye, quizá un elemento técnico, la SBS, ¿no?, que defina, o distingamos los créditos de vivienda con otro tipo de créditos. No es lo mismo la gente que tiene que pagar su casa, en la que puede comprometer una suma superior a la que paga un televisor o un microondas, ¿no? Entonces, yo creo que podremos conciliar, encontrar puntos de acuerdo, y como siempre digo, hablando se entiende la gente. ¿Y esa conciliación iría al Congreso para ser aprobada? Esa conciliación se transformaría, acá en el proyecto todos están más o menos de acuerdo, excepto el artículo 7, que es el punto de hasta dónde es intangible el ingreso. Claro. Si eso lo conciliamos, ese será el texto que ponemos y volteamos el asunto. Pero ese será el texto que pongan siempre y cuando el Congreso apruebe el texto, porque puede haber otro debate de aparte. Es que esta reunión ha participado el congresista Guren, que es de Unidad Nacional, el congresista Bruce, ¿no?, que es Alianza Parlamentaria, creo que se llama, y otros están viendo con buenos ojos el tema. O sea, lo que deberíamos es el consenso de las partes más el consenso de los grupos políticos al pleno del Congreso. Esa es la idea, porque si no me temo que terminamos en una discusión y en una votación que podría ser un tanto irresponsable. Por favor, lo que quisiera es que corrobore o desmiente en todo caso la información que ha estado circulando por los medios, y se hablaba de que justamente para establecer este límite se prefería dejarlo en lo ya establecido por el Código Procesal Civil, 1800. Desde el Ejecutivo la propuesta era o sería fijar el límite en 2 remuneraciones mínimas, 1100, y la propuesta de ASBAN en 550. ¿Es así? Esas son las propuestas que están en la mesa, pero a mí me gustaría que fuera 1800, pero si es 1800 y el 90% de los trabajadores está por debajo de 1800, no serían sujetos de crédito, entonces lo sacamos del sistema bancario. Así es. Yo tampoco quiero eso, porque la persona que quiere ir a una tienda y comprar algo o comprar su casa, ningún banco le da ningún préstamo.
Entonces, cuidado con que lo que sea progresado en este camino se retroceda. Menos mal Sí. que los que defienden a los consumidores son bien conscientes de este tema, están muy serios en el asunto.